¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes en Visión City Internacional para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hoy nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Vamos a tener un programa muy completo con mucha información. Realmente pasaron muchas cosas en la semana. Elecciones en Sudáfrica, era previsible, ganó el Congreso Nacional Africano. Sí. Pero en Colombia muy fuerte la situación. A 2 semanas de las elecciones, muchas aristas. Tenemos un informe especial, renuncias de asesores de candidatos, violencia, economía. Está fuerte lo de Colombia. El 25 de mayo, ¿no? El 25 de mayo, que sabemos también hay elecciones en el Parlamento Europeo y también hay elecciones, vamos a ver, en Ucrania, si se harán, no sabemos. Y también en Irlanda del Norte, ahí estamos muy cerca de las elecciones y también como en Colombia con un clima muy enrarecido, pero en este caso por la detención de uno de los líderes históricos, de Gerry Adams, por un asesinato que le adjudican a él la decisión de haber tomado, la decisión de asesinar a una persona en la época del Sinn Féin. Recordemos que ahora es parte el partido democrático unionista, ¿no? El partido que heredó, digamos, el Sinn Féin, es parte del gobierno, es parte de la alianza entre católicos y protestantes, pero estos 4 días de detención de Adams enrareció mucho el clima, llama mucho la atención y obviamente da lugar a sospechas de alguna intencionalidad más allá de... Interesante también ligar esto con Colombia, porque si los guerrilleros de la FARC el día de mañana se convierten en exguerrilleros, ¿qué puede pasar dentro de 20, 30 o 40 años con algo que hayan realizado, tomando tal vez como antecedente lo que está pasando en Irlanda? Sí, así que porque todas estas cosas en 30 años nos juntamos acá y lo analizamos. Tal cual. Porque es interesante lo que decís, porque además se toma como se toma como modelo en realidad el acuerdo del IRA, se toma, en el caso de que en el futuro hubiera un acuerdo con ETA en España también se tomaría como acuerdo, como modelo, digamos. Así que hay que ver, porque a los vascos no les gusta el modelo de Irlanda del Norte, porque el norte de Irlanda en realidad sigue perteneciendo al Reino Unido. No lograron la independencia. Pero igualmente se toman como modelo algunos tipos de acuerdos, sí. ¿no? Claro, bueno, y a la oposición de Santos, sobre todo al uribismo, tampoco le gusta el acuerdo. Digamos, justamente, ningún acuerdo. Justamente por esta proyección de que la FARC se convierta en un sector dentro de las reglas de la institucionalidad democrática. Claro, que se asuma como política y deje de ganar la derecha por siempre en Colombia. Tal vez. Después lo vamos a analizar cuando tratemos el tema. Y otro tema, bueno, y además tenemos un invitado de lujo que es Leonardo Padura, es cubano, es escritor y periodista, empezó como periodista realmente, ha venido a la Feria del Libro a presentar su novela, su última novela, Herejes, y bueno, como nosotros siempre estamos muy interesados en todo lo que pasa en Cuba, sobre todo los cambios que últimamente se están dando, lo hemos invitado a Visión City Internacional para que nos cuente un poco lo que pasa en la isla. Además la relación literatura y política, ¿no? Esto es siempre complicado, qué lugar ocupa una persona, especialmente en Cuba. Pero después lo conversamos con él. Después lo conversamos. Y siempre es bueno escucharlo a un cubano, no como te lo cuentan desde otros lados. Exactamente, pero yo creo que los periodistas, cuando un periodista es escritor, esa división queda más alivianada, digamos. Sí, cuando se hace político como Vargas Llosa, que es escritor, político, periodista. Estás discutidor hoy, Pedro. Bueno, vamos al primer informe. Sí, en las elecciones del próximo 25 de mayo en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aspira a la reelección. Sin embargo, los últimos sondeos indican que no le será fácil no pasar la segunda vuelta. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, transita los últimos meses de su primer gobierno con el respaldo explícito de su partido, que reafirmó por amplia mayoría su aval para que busque un nuevo mandato en las elecciones del próximo 25 de mayo. El respaldo del Partido de la Unidad Nacional a favor de la reelección de Santos cosechó 772 votos a favor y solo 15 en contra en la Asamblea Nacional, y le dio carta blanca al mandatario para escoger su fórmula presidencial y concretar las alianzas necesarias para buscar el triunfo en los comicios por venir.
El líder del partido, Sergio Díaz Granados, aseguró que Santos ha cumplido el 86% de lo que había prometido en 2010, cuando asumió su primer mandato en reemplazo de Álvaro Uribe. Para que sigamos avanzando. Al confirmar su nueva postulación, Santos recordó que su principal aspiración es terminar definitivamente con el conflicto armado que el país mantiene desde hace casi 50 años con las guerrillas de la FARC y que es visto como una de las deudas pendientes. La paz está a la vuelta de la esquina por fin. No la dejemos ir, no la dejemos ir. Y los invito a ustedes, a todos los colombianos, a mirar con optimismo al futuro. Los invito a compartir mi sueño, nuestro sueño de construir por fin un país en paz. El escenario económico, históricamente uno de los problemas recurrentes del país, es considerado en cambio por los analistas como uno de los logros que puede contabilizar el actual gobierno. En los últimos 4 años, Colombia creció a un 4,6% anual, sobrepasando a buena parte de los países de la región. Este crecimiento trajo mayor recaudación tributaria, mientras que el déficit fiscal se ha reducido y las reservas internacionales están en niveles cercanos a los 45.000 millones de dólares. En 2013, la inflación no superó el 2% en todo el calendario, para alcanzar su nivel más bajo en los últimos 50 años. La inversión en Colombia bordea el 30% del PBI. La inversión extranjera llegó en 2013 a 17.000 millones de dólares y varias empresas financieras e industriales se han convertido en multinacionales con inversiones superiores a los 8.000 millones de dólares en el exterior. No obstante estos logros macroeconómicos, está visto que la administración Santos no logró acortar la brecha social entre ricos y pobres. Hoy, Colombia tiene el mayor coeficiente de desigualdad de América del Sur y uno de los más altos del mundo. Se estima que el 50% de los colombianos sobrevive insertado en la economía informal. Juro a Dios y prometo al pueblo. Santos llegó al poder el 7 de agosto de 2010 con el apoyo público de su antecesor, el conservador Álvaro Uribe, en cuyo gobierno el actual presidente ejerció como ministro de Defensa y desde donde construyó su candidatura en base a su accionar contra las FARC, que coronó con la operación que permitió la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt en julio de 2008. Durante estos últimos años, no obstante, Uribe, su mentor, se ha convertido en el más relevante opositor de Santos. Hoy votamos contra el castrochavismo que algunos quieren traer, que el gobierno propicia, que otros prefieren no enfrentar. El expresidente, que reafirmó su apoyo a Óscar Iván Zuluaga, quien fuera su ministro de Hacienda y que hoy encabeza la fórmula presidencial del Partido Centro Democrático, basa su rechazo íntegramente en el plano político y no en el económico, donde tiene sus mayores coincidencias. El expresidente acusa a Santos de ser muy conciliador con la izquierda y en especial con el gobierno venezolano a partir del restablecimiento de relaciones con Venezuela y Ecuador tras los hechos de enero de 2008 que provocaron una peligrosa escalada diplomática regional. Aquel episodio, vivido por Uribe como uno de sus mayores logros, permitió aniquilar un campamento de las FARC en tierras ecuatorianas y la baja de 22 milicianos, entre ellos Raúl Reyes, uno de los altos mandos guerrilleros. La incursión encubierta, conocida como Operación Fénix y en la que trabajó Santos como ministro de Defensa, generó la inmediata protesta de Ecuador por la violación de su territorio y le acarreó a Uribe un conflicto diplomático que lo enfrentó a gran parte de Latinoamérica. Desde un principio, el gobierno de Santos buscó desandar ese camino y superar diferencias con el entonces presidente Hugo Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa, lo que se logró tras la mediación de UNASUR, cuya secretaría ejercía en ese momento el expresidente argentino Néstor Kirchner.
En el escenario interno, en tanto, Uribe acusa a Santos de mostrarse débil en las negociaciones con las FARC que se están realizando en La Habana desde hace más de un año. Uribe dice que un acuerdo de paz beneficiará solo a los guerrilleros y dañará al resto de los colombianos. El diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana comenzó en noviembre de 2012 y ha sido una de las mayores apuestas de Santos y eje principal de su actual programa reeleccionario. En los últimos días, el búnker de Santos recibió un duro golpe. Luego de que renunciara a su cargo, el publicista venezolano Juan José Rendón, uno de los principales estrategas de su equipo de campaña, en medio del escándalo que desató una supuesta gestión suya en 2011 como mediador para la entrega de narcotraficantes y por la cual habría recibido 12 millones de dólares. Con estos elementos sobre la mesa, los días que restan para las elecciones del próximo 25 serán todo un desafío para Santos en su necesidad de incrementar la baja intención de voto de que dan cuenta las últimas encuestas. Los sondeos coinciden en que el presidente lidera la intención de voto, pero no lograría superar el 30% de las preferencias. De confirmarse estos sondeos, Santos debería medir fuerzas en una segunda vuelta electoral el próximo 15 de junio. Un escenario que seguramente preferiría evitar. Hay un dato llamativo o paradójico en este cierre de campaña en Colombia, y es que mientras pareciera que uno de los ejes principales de campaña, tanto del candidato oficialista Santos como del principal opositor Zuluaga, sería el tema de la guerrilla, la relación con la FARC, acuerdo sí, acuerdo no, o cómo se las combate en todo caso. Este es el tema principal de campaña. Pero cuando se ve qué pasa en las encuestas, una de las encuestas principales, por lo menos la de Gallup, que fue encargada por los 6 principales medios, una encuesta conjunta para todos estos medios que hace Gallup, ¿cuál es la principal preocupación de la gente, de la población? Aparece claramente muy por arriba del resto el desempleo. Cuando el tema económico prácticamente no apareció en campaña, pero el desempleo aparece para un 25 al 30% de los encuestados como el principal problema, la principal preocupación de la gente. Y el tema de la guerrilla, inclusive dividido el tema, el acuerdo con la guerrilla como una cuestión o la guerrilla en sí como problema, aparece con no más de un 5 o 6% en cada caso. Es decir, ni sumando estos dos, da más de un 11-12% como la población que estaría planteando que este es el problema central a atender. Inclusive en el medio aparecen temas como salud, aparece es decir, la salud como cobertura, salud, el tema de la inseguridad o la violencia. Es extraño, ¿no? Porque si uno piensa que un acuerdo con la guerrilla cambiaría la historia de Colombia o los últimos 40 años, realmente uno podría pensar que ese tema realmente tiene gran valor para la población. Y te digo más, con el tema del desempleo aparece, revisando las estadísticas, uno ve que no está ni siquiera en su peor momento históricamente el tema del desempleo, y está en torno del 9% cuando estuvo prácticamente en una meseta entre 10-11% años anteriores, y en la primera mitad de la década anterior, es decir, 2003, 2005, anduvo por el 12 o 13%. Es decir, que tiene una lenta curva de caída, digamos, pero digamos, es un índice por ahí alto para la región, 9-10%, pero no parecería un tema tan conflictivo, sobre todo una economía que está muy acostumbrada, veíamos en el informe que más del 50% es economía informal. Bueno, Colombia está muy acostumbrada a la economía informal, de esa forma se ha movido durante décadas, no es un problema actual. En los últimos meses ha habido varias manifestaciones y protestas por parte de distintos trabajadores. Digamos, hay una disconformidad, por lo menos con el gobierno. Ha habido, si mal no recuerdo, de médicos, de maestros, cafetaleros. ¿Un paro agrario? ¿O qué? Paro agrario muy importante. Bueno, en la zona cafetalera, en las encuestas es donde Santos está peor. Inclusive en algunas de las encuestas lo están dando como perdedor directamente, ni siquiera alcanza con los votos suficientes para superar a Zuluaga. Esto es muy llamativo porque viendo el mapa de las encuestas, Santos gana muy claramente en el norte, en los distritos del Caribe,
gana por menos diferencia en el resto del país, pero en el eje cafetalero, como se le llama, pierde. Con lo cual también esto estaría marcando una decisión diferenciada de acuerdo a la región del país con respecto al voto. Ahora, convengamos que es un país extremadamente complicado, porque vos mencionabas la desocupación y habría que agregar, y habría que ver cuánto estos datos se entrecruzan con los cerca de 5 millones de desplazados internos que hay en Colombia a raíz del conflicto armado, que también tiene décadas. ¿Cómo entran? ¿En qué categoría entran estos millones de desplazados? ¿Son parte de la economía informal? No lo sé, pero digo, es parte de un problema que hasta el día de hoy se plantea. La frontera con Venezuela y el tema del contrabando. El narcotráfico. El narcotráfico, la producción de cocaína, bueno, Colombia... No, y además es interesante porque todos estos temas fueron tratados en ítems específicos en el caso del diálogo que se está produciendo en La Habana. Es decir, se ha discutido el tema del narcotráfico, qué se hace con esto, se ha hablado del tema de los desplazados, no recuerdo si se ha hablado o es uno de los ítems que están por tratar, digamos, la incorporación de la guerrilla como un partido político posible. Que es muy complicado eso también. Todo, sí, de hecho, lo que ha sucedido hasta ahora es que muchos de esas, digamos, para poder seguir avanzando en alguno de esos puntos, lo que han hecho es acordar hasta lo que es posible y dejar entre comillas o entre paréntesis aquellos puntos en donde no había forma de acordar porque estaban uno en la A y otro en la Z, y para dejarlo hacia el final y discutir hacia el final. Así, de esa manera se fueron avanzando. El gobierno colombiano con la cúpula de la guerrilla de la FARC han ido avanzando hasta el tercer o cuarto punto. Mientras siguen combatiendo. Siguen combatiendo y siguen además también el ejército colombiano sigue matando guerrilleros, ¿no? Hay combates todavía. Incluso esta semana hubo un ataque muy fuerte. Sí, pero digo, lo interesante es que son temas que el diálogo que se está produciendo en La Habana no es ajeno a la realidad nacional colombiana, son todos los puntos fuertes de lo que a mí me llama la atención es en cuanto a Juan Manuel Santos, porque por un lado sabemos que fue ministro de Defensa de Uribe, en su momento fue el que diseñó, por lo menos el que puso el sello de visto bueno a la desaparición de lo que se llaman los falsos positivos, es decir, que como se contaba la cantidad de muertos de la FARC como algo positivo, se mató a gente, por ejemplo, se iban a las villas, se llenaba un camión de muchachos jóvenes sin trabajo, se les ponía un informe de la FARC y luego se los acribillaba y aparecían estos como, digamos, como muertos en acción de la FARC. Por eso se los llaman los falsos positivos. Lo hemos mostrado en más de una oportunidad en nuestro programa hace años. Les recordamos que estamos hace muchos años ya en este programa y hemos mostrado sobre esto. Sobre esto. Y eso, y bueno, y Juan Manuel Santos fue, si no el arquitecto, por lo menos el que dio el visto bueno. Y hoy día aparece tan enfrentado a Uribe, ¿no? Sí. Siendo como fueron de la misma línea, yo creo que siguen siendo claramente fue el ejecutor de toda esa política de guerra absoluta, total y sin ningún tipo de escrúpulos, y se convirtió hoy en campaña en el hombre de la paz, el hombre que lleva la bandera de la paz a estas elecciones, porque justamente el enfrentamiento con Zuluaga, que por otra parte otra vez pone de manifiesto el peso y la presencia que tiene todavía Uribe dentro de la política y las elecciones de Colombia, digamos. Zuluaga es el candidato apadrinado por Uribe y es el que... Y su bandera es no a la paz, digamos. No al acuerdo, al diálogo. No a la negociación, que el planteo de Uribe hoy está haciendo... cualquier negociación es absolutamente favorable a la FARC y negativa para el pueblo colombiano. Este es el planteo que está haciendo abiertamente Uribe. Bueno, y esto también se ha metido en la campaña en los últimos días con algún episodio que involucra a los espionaje, jefes ¿no? de ahora, campaña, fíjate qué complejo es esto, que tuvo que renunciar, se lo mencionaba el informe de JJ Rendón, como es conocido, un venezolano asesor de Santos, se lo vincula con el narcotráfico. Aclaremos que en Colombia, lamentablemente, es una práctica común, parecen casi todos estar vinculados con el narcotráfico de alguna u otra manera. Hemos también de esto hablado en el pasado. En una época había una lista de cerca de 100 diputados y senadores que tenían vínculos directos o indirectos, financiados, ligados al narcotráfico. Bueno,
tuvo que renunciar este venezolano, que además asesoró en el pasado a Porfirio Lobo, Enrique Peña Nieto en México, a Enrique Capriles en Venezuela, que desde Venezuela dicen también que es un personaje siniestro, armador de campañas sucias. Era el asesor de campaña de Santos, pero también tuvo que renunciar a un asesor de campaña de Uribe. O sea, de Zuluaga. Sí, del candidato de Luis Uribe. Alfonso Hoyos. Exactamente, Hoyos, en este caso acusado de cuestiones de espionaje, contrainteligencia, o sea, está todo tan Sí, mezclado, la campaña, tan digamos que la complicado. campaña es sucia, definitivamente se hace, Sí. Eso es lo que... Y lo que ha pasado justamente es con Hoyos es que se ha intentado mezclar el tema del diálogo de paz de Colombia porque ha contratado un hacker que parece que es buenísimo y no solo digamos, hackeó los mails de Santos, sino también todos los mails que venían de La Habana, con lo cual se daba una información o se intentó dar una información falsa respecto de que no había posibilidades de la FARC, que Santos estaba presionando para que le dieran votos a propósito del tema de la paz, etcétera. Digamos, ese fue el último escándalo de la semana y bueno, no le ha bajado puntos a Santos, pero sí sabemos que, como decíamos al principio, el 15 de junio probablemente haya una segunda vuelta en Colombia. Primero hay que esperar al 25, que es la primera el vuelta, y ver qué 25 de pasa. mayo. Le dan el 27% a Santos en la mayoría de las encuestas y un 19% a Zuluaga, o sea que en realidad no superan el 30% en ninguno de los dos. Bueno, ¿qué tal, Félix? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Telma? Muy buenos días. Bueno, estamos bárbaros. 18 grados 8 décimas la temperatura en la capital federal. 52 minutos pasaron de las 12, recuerden, hasta las 14 estamos hoy en Visión 7 Internacional. Tenemos, como siempre, la incógnita de la jornada. Vamos a poner en el aire algunos datos que les vamos a ir dando y ustedes se van a comunicar con nosotros. Por ejemplo, al 0800-444-1777 y 4535-0709. También pueden hacerlo a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Bueno, ¿les parece? Primer dato de la incógnita de hoy. Atención, ya estamos recibiendo muchos mensajes, y ya vamos a dar el primer dato de hoy. Nuestro personaje de hoy, cuyas fotografías están viendo allí, nació en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, durante muchos años ejerció como maestra primaria y luego como docente en filosofía. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional. Leonardo Padura en Visión 7 Internacional. De visita en Buenos Aires para presentar su última novela en la Feria del Libro, el escritor y periodista cubano dialoga con nosotros sobre su literatura y la actualidad política y cultural de la isla. Además, Irlanda del Norte revive viejos fantasmas. La detención por 4 días de Gerry Adams, el histórico líder de Sinn Féin, enrareció el clima político a pocos días de los comicios locales y europeos. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional.